Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Tendencias de Estado, la política en otra dimensión. Bueno, una nueva entrega, muchos contenidos y la suerte de contar con cada uno de ustedes. Recordar nuestras redes sociales y nuestra plataforma web www.tendenciasrd.com @tvtendencias. Síguenos en YouTube, nuestro canal con contenidos actualizados, interactivos, Grupo Tendencias RD, acompañado de Adrián Lebrón. De inmediato, Adrián, te doy la bienvenida con la primera noticia del día de hoy, y es la elección del republicano Paul Ryan, que ha sido electo como presidente de la Cámara de Representantes. Algo sorpresivo. Bueno, todos nosotros sabemos que el Partido Republicano en Estados Unidos de Norteamérica es el líder en el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora, luego de cerca de 20 años de un personaje que ha estado generando mucha controversia, se presiona dentro del propio partido para que este presidente tradicional de la Cámara renuncie, y Paul Ryan, un joven, es electo en una votación del partido de incógnito, y luego se da a conocer el debate. Y lo primero que ha dicho Paul Ryan como nuevo presidente de la Cámara de Representantes es que esta Cámara no funciona, que en vez de resolver problemas los crea. Y todo esto se da en un momento, Adrián y todos ustedes, en que hay un acuerdo bipartidista para evitar la paralización del gobierno y de un conjunto de medidas presupuestarias que el presidente Barack Obama necesita para la gobernabilidad y el buen funcionamiento del Estado y sobre todo de la economía en Estados Unidos. Adrián, cuéntanos qué se trae Guatemala en la actualidad. Lo que no se ha detenido es la democracia guatemalteca. Ha elegido a Jimmy Morales como presidente de la República. Este comediante de 46 años se ha alzado con la victoria a la presidencia de Guatemala, y de pronto se sigue manifestando una tendencia en Latinoamérica a estos políticos que emergen de la periferia y terminan convertidos en presidentes. Jimmy Morales, que hizo carrera en el mundo de la comedia, de divertir a la sociedad guatemalteca, pero ahora con esta crisis provocada por los escándalos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, evidentemente ha podido él venderle una oferta electoral al pueblo guatemalteco y se ha alzado con la elección. Tiene un escenario bastante difícil porque su partido no cuenta con grandes apoyos en el Congreso y va a tener que maniobrar muy bien para poder empujar reformas políticas y económicas que son fundamentales para empujar el desarrollo guatemalteco. Por el mundo está muy activo, Francisco, y China también hace grandes cambios después de 40 años. Así es, Adrián. Bueno, la política de hijo único, como todos ustedes saben, la República Popular de China, desde la década de los 70, bueno, impuso una política obligatoria de solo permitir un hijo por pareja. Y todo esto fue resultado de la implosión del crecimiento demográfico como resultado de la gran revolución de Mao Zedong a partir del año de 1970-73 hasta la actualidad. China ha venido forzando abortos prácticamente masivos. Millones de familias en China, luego de un primer embarazo, han tenido que elegir. En los ámbitos urbanos siempre se prefiere que ese único hijo que es permitido por el Estado de China sea varón, y de manera que siempre se asistía a identificar el sexo, y cuando era una niña era sacrificado, incluso en un estadio avanzado del embarazo, y esto había sido muy criticado, todo como un resultado de una política pública que buscaba controlar la natalidad de una población de ya cerca de 1.600 millones de habitantes, pero ¿a qué precio? El Partido Comunista acaba de concluir su 13ª reunión quinquenal de planificación para el periodo 2016-2020, y la presión de demógrafos, de economistas, de organismos de derechos humanos ha llevado a que el Partido Comunista elimine la política del hijo único en China, claro, también dando respuesta a un problema de envejecimiento, porque China se está cayendo a pedazos con una población de octogenarios, de envejecientes, de ciudadanos de la tercera edad que no tienen la capacidad de producir a la velocidad que lo demanda China, y el fenómeno también de un problema de paridad. Más de 30 millones de hombres que no tienen pareja en China tienen que salir a buscar sus esposas afuera porque hay una escasez de mujeres, y esto, aunque parezca paradójico, es todo creado
en un régimen dictatorial que participa en la economía abierta de mercado. Adrián, cuéntanos, República Dominicana hace noticia con la refinería dominicana. Bueno, el presidente Danilo Medina reinaugura la refinería dominicana y aumenta la capacidad de refinamiento en un 26%. Esto va a permitir que podamos importar más petróleo en crudo y lógicamente si producimos más, si importamos, podemos refinar más, el costo también podría bajar porque ustedes saben que los productos terminados son mucho más costosos. Entonces el presidente de la República reinaugura la refinería dominicana de petróleo. Ustedes saben que la refinería tenemos una sociedad con Venezuela, pero se han hecho inversiones importantes para poder relanzar esta infraestructura que es de la década de los 70. Qué bueno que pasa esto en un contexto en el cual los hidrocarburos cada vez han ido bajando de precios y esto ha repercutido positivamente en la balanza de pago de la República Dominicana. Francisco Tavares, el escándalo de los pilotos franceses sigue haciendo ruido en la sociedad dominicana. Bueno, lamentablemente República Dominicana una vez más al descubierto con la debilidad institucional esta fuga de dos pilotos franceses de 55 y 56 años, como recordarán, acusados de un alijo de 700 kilos de cocaína en un jet privado, todo de película, valorados en más de 30 millones de euros. Ellos han sido condenados en primera instancia a 20 años de prisión y durante todo el proceso judicial ellos alegaron desconocer el contenido de lo que llevaban estas maletas a su despegue de la República Dominicana, pero resulta que estos dos franceses no estaban solos. También hay otros dominicanos acusados. Uno de ellos declaró en estrado que una de las maletas se rompió cuando estaba siendo empacada, llevada al compartimiento del avión, y que salió la droga esparcida en la aeronave, y que fueron los mismos dos pilotos quienes recogieron la droga, la empacaron nueva vez, aquí no pasa nada, no se ha dicho nada, y cuando aprestaban a salir en el despegue fueron apresados. Estos dos pilotos, llevados a prisión domiciliaria, han hecho un escape de película, y ahora Le Figaro, un diario francés, da a conocer que el servicio secreto de Francia participó en el escape, que se invirtieron más de 100.000 euros y que más de 12 personas estuvieron formando el equipo de inteligencia y contrainteligencia que hizo posible esta fuga. De manera chistosa, Adrián, y todos ustedes, los pilotos dicen que ellos no se fugaron, que ellos decidieron retirarse del territorio dominicano y ahora el régimen de consecuencias está en entredicho en nuestra nación. Bueno, con esta noticia concluimos este primer bloque de Tendencia de Estado, combinando lo internacional y lo local. Vamos a comerciales. Al regreso, Carlos Gabriel García en Tendencias de Estado, en Voces de Estado, con una entrevista de lujo donde vamos a abordar el análisis del pacto PRD-PLD, las candidaturas independientes en Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte y otros tópicos que tocan la agenda de Estado en República Dominicana. Comerciales y al regreso mucho más en Tendencias de Estado. Gracias por seguir en compañía de Tendencias de Estado, la política en otra dimensión. Llega el momento esperado, Adrián Lebrón, bueno, invitado de lujo, maestro, amigo, es declarado un asesor permanente de nuestro proyecto de comunicación, el doctor Carlos Gabriel García, diputado nacional, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, y uno de esos hombres que, bueno, definitivamente representa el liderazgo de toda una transición, de una generación de relevo que nos motiva a nosotros a seguir sus pasos y a impulsar todas sus aspiraciones en el ámbito político y de Estado. Carlos Gabriel, bienvenido una vez más a tu casa. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de entrar en contacto con sus amigos televidentes y con ustedes, que para mí es sumamente grato. Claro, con Carlos Gabriel vamos a comentar, analizar muchos temas de la agenda nacional, todo el tema de las alianzas, PLD, PRD, la reforma policial, bueno, el reciente caso que tiene a la sociedad dominicana en ascua de la fuga de estos dos franceses que de pronto se burlan de la institucionalidad de nuestro país. Bueno, Carlos Gabriel, de inmediato
hablar de tus aspiraciones. Has ocupado diferentes puestos, bueno, políticos, has sido un funcionario que ha servido a la nación probando tu capacidad y ahora te empeñas en profundizar tu ejercicio como diputado. Estás aspirando una vez más a una diputación por Santo Domingo Este. Cuéntanos cómo va tu proyecto. Nosotros le hemos dado seguimiento y hay que ser justo. Hablábamos con Carlos Gabriel que hemos hecho un ejercicio analítico de cómo muy pocos líderes nacionales, como tu caso, en el Partido Revolucionario Dominicano, mantienen la capacidad de tener el análisis, la retórica, el conocimiento académico, la formación política, la trayectoria y además de todo esto, la facilidad de conectar con las bases, porque las bases sociales que producen en el ejercicio de la democracia partidaria los votos suficientes para construir liderazgos no son un reflejo necesariamente de la élite, de la formación y del conocimiento, sino que hablan otro idioma. Y Carlos Gabriel se desdobla de una manera muy, pero muy fácil. Cuéntanos cómo va tu proyecto, Carlos Gabriel. Va muy bien porque así lo expresan las actividades que venimos desarrollando. Pero mira, yo recuerdo que José Francisco Peña Gómez decía con mucha sapiencia que los liderazgos no son para exhibirlo como un trofeo en un museo, sino para ponerlo a prueba cada vez que su partido y su país requería de que él mismo fuera colocado en un desafío de esta naturaleza como el que me ha correspondido a mí en esta oportunidad. Y el PRD hoy necesita que sus mejores hombres, que sus líderes, pues asistan a la plaza pública, puedan llevar el mensaje del Partido Revolucionario Dominicano, puedan seducir a grandes mayorías y lograr que el PRD pueda tener resultados plausibles en este proceso electoral, porque no estamos en el mejor momento, en los momentos de mayor gloria del Partido Revolucionario Dominicano. Venimos de superar una crisis postelectoral que nos llevó prácticamente 3 años y medio de vida partidaria, y eso explica por sí solo por qué el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido que tomar algunas medidas de carácter estratégico, no solamente para sobrevivir como institución política, sino para seguir como un instrumento de lucha del pueblo dominicano en condiciones viables. Y yo estoy siendo claro con ustedes para no maquillar mis palabras ni el concepto que quiero administrar con ustedes frente al país. Por eso yo decidí, siendo diputado nacional y pudiendo perfectamente defender ese espacio en esta discusión de alianza con el PLD, porque prácticamente aquí todos los diputados y todos los senadores del PLD y del propio PRD lo que estaban procurando era tener en condiciones de ser reelectos en función de sus diferentes plazas electorales, sin acudir a primarias ni tampoco a ninguna situación de escrutinio de carácter interno partidario. Yo podía perfectamente hacer esos reclamos en mi partido, iban a ser reconocidos de inmediato porque esa era la realidad que estaba prevaleciendo en el partido. Sin embargo, yo preferí acudir a la base de la sociedad dominicana, asistir a este evento como candidato que se postula por su circunscripción, que es la número 1 de Santo Domingo Este, que está comprendida en el perímetro del río Sama, el puente Juan Carlos, la Charles de Gaulle, carretera Mella y el mar. Todos los sectores que están comprendidos en ese perímetro conforman la circunscripción número 1. Muy compleja y muy distinta y heterogénea. Carlos Tiene Gabriel, diferentes segmentos sociales y tú tienes que saber administrar tu figura y tu discurso de conformidad con ese mapa social que existe en ese perímetro. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, antes de entrar, Adrián, en tu posible cuestionamiento, yo quiero, para contestar tu pregunta, decirte que en esa circunscripción, Carlos Gabriel es una realidad, porque no es un invento de ocasión, no es una improvisación, no es un gesto coyuntural, caprichoso, sino que esa es mi vida política, esa es mi plaza por excelencia. El Ensancho Sama, Villa Duarte, Alma Rosa I, Alma Rosa II, Villa Faro. Yo soy una figura asociable a todos los diferentes liderazgos deportivos, comunitarios, políticos, que existe y cohabita, religioso, claro, en esa demarcación. Y por eso ha sido más fácil. Ahí tenemos 6 diputados, independientemente de que si se aplica la resolución emitida por la Junta Central Electoral redefiniendo
todo lo que son que está por verse las eso. candidaturas que estarán en juego, aumentaría uno más. Pero ahora son 6 diputados que serán postulados por los diferentes partidos. El voto es preferencial, eso explica por qué entonces el desafío que te hablaba. Claro. Ahí está poniéndose a prueba el liderazgo posible que yo pudiera construir en esa demarcación, si existe o no existe, si Carlos, es real o es virtual. Entonces ahí los resultados dirán finalmente. Carlos, a propósito del tema de la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, todo este ruido que se ha generado en la lucha por las candidaturas de distintas localidades, municipios, por ejemplo, como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, donde hay un problema bastante agudo entre los propios aspirantes dentro del propio Partido Revolucionario Dominicano, que nueva vez, tiene dificultades para poder elegir con certeza y de manera categórica cuál va a ser su representante. ¿No crees tú que todos estos problemas que han surgido a lo interno de los distintos partidos ponen en riesgo la posibilidad de erosionar la propia alianza? Mira, yo tengo 2 lecturas que rápidamente te la explico de la siguiente manera. A mí me gusta la alianza total. La alianza total porque unifica el discurso y también la estrategia electoral. Pero parece que no es posible. Ahora bien, pienso también, por el otro lado, que la separación en algunas plazas puede dispersar el mensaje y puede debilitar la estrategia de carácter general. Sin embargo, si no es posible llegar a un acuerdo total que incluya las plazas de Santiago, Santo Domingo Norte, podemos segregarla perfectamente y nosotros entonces hacer la unificación total a nivel presidencial, a nivel municipal, con esas plazas segregadas, y a nivel congresual va la alianza total. No tenemos diferencia de ninguna naturaleza, en ningún sitio, en ningún municipio, en ninguna demarcación. Simplemente son esas plazas y solo en el orden municipal. O sea, yo creo que no contaminará el proceso de unidad de acción, que creo que fue un planteamiento maduro de un líder con visión como Danilo Medina, que me ha demostrado que tiene visión política y que tiene madurez política. Claro. Porque hace esta oferta al Partido Revolucionario Dominicano en un momento en que la comunidad política nacional tiene serias dificultades, incluyendo al PLD. Sí. Porque el PLD, que viene del 57%, cae al 54% y luego cae de manera conjunta, porque si es individual cayó a un piso de 37% en el último proceso. Te estoy hablando con la unidad del bloque progresista. Entonces, ese partido, el líder de ese partido, el líder en función de que es el que está ejerciendo la jefatura de Estado a nombre de esa organización política, hace este pedimento y le hace esta oferta al PRD. En un momento en que el PRD está superando una situación de carácter interna y que el propio Partido Reformista, que fue la otra referencia mayoritaria del país en el siglo pasado, también está superando una dificultad de carácter orgánico. Cuando el sistema de partido está en esas condiciones, viene esta oferta de Danilo Medina y para mí la misma impactará positivamente el modelo democrático de la República Dominicana. Dos aspectos en ese sentido, Carlos Gabriel, has señalado tú que el proceso electoral, de manera categórica, un año antes de que se lleve a cabo, ya está decidido. Tú has dicho que posiblemente el presidente Danilo Medina rompa el récord del 60% alcanzado por el profesor Bosch en el proceso de 1962. Es un desafío. Evidentemente que esto plantea un gran desafío que es posible. Danilo Medina ha hecho en su hora de gobierno mucho de lo que decía su eslogan de campaña, de hacer lo que nunca se ha hecho, y en política ha desafiado el propio liderazgo, la arquitectura de Leonel Fernández, logrando convocar, como bien lo has señalado tú, al PRD a una alianza histórica prácticamente impensable. Y en ese sentido te quiero preguntar, Carlos Gabriel, ¿crees tú en realidad que el resultado de esta alianza va a ser una respuesta a la sociedad que está esperando que el propio presidente Danilo Medina continúe su obra de gobierno, pero haciendo un gobierno de unidad nacional? El pacto lo ha definido así, pero en realidad todo está supeditado a los votos que saque el Partido Revolucionario Dominicano. Hay dos escenarios. Si el Partido Revolucionario Dominicano alcanza un porcentaje de sumar de un 15 a un 20% de los votos obtenidos en el proceso electoral, le irá muy bien.
porque va a obtener esa misma proporción de participación en el gobierno más un 5%. Pero si el PRD llegase a tener un muy mal desempeño, entonces, ¿cómo se explicaría el pacto en función de la realidad luego de las elecciones? Mira, si apelo al principio de tu reflexión, debo decirte lo siguiente. Esta es una alianza que los resultados son, para mí, el gran desafío de Danilo, de Miguel, del PRD, del PLD y del propio Reformista y los demás partidos que forman parte de esta gran alianza. Para mí ese será el aporte más importante que se le puede hacer a la democracia dominicana, tener resultados loables de conformidad con las expectativas que puede estar formándose una gran parte de la sociedad dominicana. Primero, de construcción de mayoría no hay que hablar, y si se va a romper el récord electoral, yo creo que tampoco eso está en discusión. El récord lo tiene el profesor Juan Bosch con algo más del 60% en las elecciones del año 1962, las del 20 de diciembre de 1962. Para mí, Danilo, romper ese récord, porque sencillamente aquí hay un proceso no de polarización, sino de participación, porque hay una gran mayoría que ya a un año antes del proceso electoral se ha empezado a construir y se ha empezado a hablar en el lenguaje de los hechos. Esto no es un problema de simples matemáticas electorales. ¿Cuáles fuerzas sociales están empujando esta alianza? Si tú buscas, los principales empresarios están de conformidad con que la continuidad de Danilo es una necesidad. Si tú buscas, el aparato productivo nacional también está empujando en esa misma dirección. Tú vas a los estudiantes, el liderazgo estudiantil está también empujando en esa misma dirección. La sociedad en sentido general está de conformidad con la permanencia de Danilo Medina. Aquí se ha querido construir un escenario artificial de cambio o de permanencia o continuidad. Y para mí ese es el error más grave que está cometiendo la oposición. Fíjate lo que acaba de ocurrir en Argentina. Macri, para obtener los resultados que obtuvo, en el último tramo de su campaña tuvo que variar toda su estrategia. Es más, fue cuestionado incluso por sus propios colaboradores que lo estaban acusando de hacerle incoherente y hacerle campaña al gobierno. Cuando él dijo, no, yo los programas sociales no los tocaré. Son programas loables, buenos. Y una variación total de la campaña. Ahí es que él logra entonces seducir a una parte del peronismo que quizás tenía alguna inconformidad por algunos otros temas de carácter de gobierno y de carácter social. Y el desgaste de poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tanto de su esposo como la permanencia de ella en el poder. Aquí no, aquí hay como un discurso radical. Y para mí ese es un grave error de la estrategia de campaña del candidato de oposición, porque entonces está poniendo en cuestionamiento la permanencia de los programas que el pueblo ha valorado de manera positiva. Cuando tú le hablas al millón de estudiantes o de padres de esos estudiantes que están en la tanda extendida, que es un cambio radical lo que tú estás propugnando, tú estás poniendo en tela de juicio la permanencia de esos programas. Totalmente. Cuando tú le hablas a cerca de 2 millones de dominicanos y dominicanas que tienen la tarjeta de solidaridad y los otros beneficios de Bonogá, Bonolú, etcétera, de que es un cambio radical que tú estás planteando. Tú estás planteando también un cambio de las políticas sociales del gobierno. ¿Entiende usted entonces que todo este planteamiento de la oposición, básicamente de Luis Abinader, han sido desacertados? La selección de los temas que ha hecho Luis Abinader para poder enrumbar su estrategia de oposición, tratar de ganar un poco de espacio, que bueno, le queda poco, pero ¿usted cree que han sido desacertados los temas? Mira, lo permite, Carlos Gabriel, vamos a marcar comerciales, una pausa, y al regreso, ¿cómo no? Entonces analizamos la oposición, como lo ha planteado Adrián Lebrón, y agregaremos un poco del análisis en profundidad de lo que pasa con Cerulla en Santiago, con Mondesí en San Cristóbal y con Francisco Fernández en Santo Domingo Norte. Comerciales y al regreso mucho más de Tendencias de Estado. Gracias por continuar con nosotros, Carlos Gabriel García, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidente de esta organización política, un gran amigo y por supuesto un estadista, de los mejores en análisis que podemos nosotros tener en República Dominicana. Recuerden nuestras redes sociales. Tendencia de Estado es igual a @TV Tendencias. En este momento entra a nuestra cuenta de Twitter y síguenos. De la misma manera también a Tendencias 2.0, que está de lunes a viernes por Estudio 88 a las 3 de la tarde y que próximamente estará
creciendo en un nuevo horario. Estaremos anunciando un nuevo horario de nuestro programa hermano Tendencias 2.0 con innovaciones y siempre preparando lo mejor para toda nuestra comunidad de seguidores en YouTube. Todos los contenidos en línea, incluyendo esta entrevista, además de Televisión Nacional, estamos en línea, en Grupo Tendencias RD, para que logres hacer sinergia con todos nuestros contenidos. Carlos, desafortunados los temas que ha seleccionado la oposición, de manera específica Luis Abinader, para atacar al gobierno, han sido los temas, no han sido los mejores temas para enfocar su estrategia de oposición. Bueno, analizando sencillamente los argumentos que han esgrimido en las últimas semanas, me indica claramente que no hay una estrategia de campaña. ¿No la hay? No existe una estrategia de campaña, porque no hay marcada ninguna diferenciación con las políticas que está planteando y ejecutando el presidente Danilo Medina. Entonces se indica claramente que ese proyecto está prácticamente endosable al gobierno de turno, en los hechos, aunque en la práctica ellos quieran diferenciarse. Pero si tú analizas que en la República Dominicana hay 1.200.000 viviendas en déficit, sí, claro. Tú esperas que el candidato de oposición te diga cuál es el camino para conjurar esa crisis. Sin embargo, Danilo te dice, bueno, yo para conjurar esta crisis, te lo dijo en el primer programa de gobierno, sí, claro, y también te lo está planteando en este. Yo tengo el programa de habitaciones que estoy construyendo de profesor Juan Bosch, ¿verdad? Esos son la ciudad, sí, miles de viviendas. El Cachón de la Rubia, yo te lo voy a, estos focos te los voy a conjurar de esta manera. Y te va diciendo cómo él va a llevar a la República Dominicana a un escenario donde no exista esa deficiencia. Si tú observas la oposición con relación a la crisis energética, no hay un discurso para señalarle un camino diferente al que tiene el gobierno. El gobierno te dice lo contrario, te dice, bueno, hay un déficit y tenemos que dar un subsidio millonario anualmente. Nosotros vamos a construir 2 plantas a carbón en Punta Catalina y vamos a renegociar los contratos vigentes. Te está señalando un camino que no lo está señalando la oposición. En el tema del transporte, no hay un discurso de oposición. Te dice el gobierno, bueno, vamos a ampliar la línea 2 del metro, vamos a llevarla hasta San Luis, vamos a hacer el cruce, vamos a llevarla hasta Santo Domingo Este, entrado allá, el Parque del Este. Te está señalando un camino. Se podría decir que están improvisando. La oposición no tiene un discurso sobre los grandes temas nacionales. Están improvisando, Carlos. Bueno, pero claro que hay una improvisación, porque no existe un proyecto de nación alternativo al existente. Entonces, pero me suena, Carlos Gabriel, entonces, que en tu brillante análisis tú estás describiendo a un Luis Abinader que es prácticamente igual a Hipólito Mejía, porque ver a Luis Abinader actuando de esta manera como candidato, acompañándose de Hipólito Mejía, es entender por qué no tienen propuestas, porque la improvisación en la política en todo este siglo XXI tiene nombre y se llama Hipólito Mejía Domínguez. Bueno, es un juicio personal. Tavares, yo pienso que hace falta un Tintán, hace falta un centro de pensamiento ahí que ayude a elevar el nivel de las ideas. Pero es fuerte eso que dices. Porque observo que se están cometiendo errores en cadena. Mira, el tema del presupuesto. Ellos hacen un señalamiento diciendo, bueno, vamos a sacar 50.000 millones de esta y de esta partida para incrementar el salario de los policías y de los militares. Mira, si hay un tema en que el PRD, que es mi partido, y digo PRD porque ese es un PRD supuestamente renovado, porque se supone que ellos salieron a fortalecer las debilidades que para no heredar los vicios del PRD. Que lo sacaron del partido, ¿verdad? Mira, el PRD, uno de los grandes temas que tiene que tener mucho cuidado es el tema económico. Porque nosotros hemos tenido problemas económicos en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ejemplo, la poblada del 84 es el resultado de políticas que nos llevaron a los brazos del Fondo Monetario Internacional y a tomar medidas. Contexto difícil. Salvador Jorge Blanco pagó caro. Claro, y el PRD, la marca partidaria. Fíjate que nos costó 14 años de oposición. Luego, el presidente Mejía, que no tuvo nada que ver con ello, pero pagó el precio de la quiebra de 2, 3 bancos fundamentales del sistema financiero dominicano. Entonces, si hemos tenido esos inconvenientes como partido político, nosotros tenemos, en el caso de ellos como oposición y como una prolongación del PRD,
debieron tener mucho cuidado con el tema del presupuesto y no alegremente hacer planteamientos que fácilmente han sido rebatidos por los técnicos del gobierno, que han explicado cómo eso pudiera poner en peligro la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Un presidente que envía un presupuesto al Congreso Nacional en un momento electoral donde tú observas que ha venido desmontando el déficit, el déficit fiscal. Sí, en el reduciéndose. 2013 Claro. era un 8%, en el 2014 era un 5%. El fondo de capitalización en el ha sido 2016, todo un éxito. claro. Entonces, un presidente que actúa de esa manera se agencia una credibilidad superior al discurso de oposición. Y tomaron el tema, perdón Francisco, Sí. tomaron el tema de las visitas sorpresas, que ha sido uno de las grandes estandartes. Otro gran error. De los grandes estandartes, diciendo que el presidente Medina no había cumplido gran parte de las promesas que había hecho en el marco de las visitas. En el marco de las visitas, algo que también fue Pero, Adi, debidamente respondido. Ese tema te dice que no hay estrategia. No hay estrategia discursiva ni de la praxis política de ese grupo. Es lamentable, porque a la democracia dominicana también le hace falta que exista un equilibrio y que exista una oposición con la calidad suficiente, tanto la autoridad moral como la eficiencia académica para poder hacer las críticas necesarias. Pero estoy observando con mucha preocupación que ese espacio no está cubierto por el Partido Revolucionario Moderno. No existe posibilidades de contrastar con este presidente Danilo Medina ni con la plataforma que él ha creado. Cuando tú creas una plataforma PRD-PLD, que existen los dos partidos en todos los rincones de la República Dominicana, la montañita más apartada, Ahí donde tiene existe un vigencia. centro de votación, ahí está el PRD, está el Rincón PLD. más oscuro, sí. Entonces, tú no puedes, una plataforma como esa, que combine entonces la personalidad, la figura más influyente de la sociedad dominicana, que tiene mayor ascendencia, que todas las encuestas hablan de 80% de aceptación o más, no encuestas pagadas, sino estamos hablando de Mitoki, una empresa a nivel regional bien acreditada. Estamos hablando del mismo Latino Barómetro, estamos hablando de grandes firmas. Indicadores creíbles. Claro, entonces tú no puedes atacar ni esa plataforma política, ni esa candidatura presidencial de manera alegre. Tú tienes que buscar, como hizo Macri en Argentina, buscar la manera de conciliar lo bueno que está haciendo la gestión con las críticas Y verse muy coherente. focalizadas Y verse en los coherente. temas que son censurados por la población. Carlos Gabriel, estamos obligados después de analizar estos aspectos de la oposición versus el gobierno, de retornar al pacto. Candidaturas independientes, Plaza de Santiago de los Caballeros, Gilberto Cerulle, actual alcalde. Recordar que Cerulle renuncia del PLD, va al PRD y gana la plaza de la alcaldía de Santiago, siendo un PLDista que se refugia en la candidatura del PLD. PLDista rebelde. Enfrenta a toda esa gran maquinaria PLDista y gana en un momento en el que el PLD está robusto y fuerte a nivel presidencial. Ahora, evidentemente, que el PLD en este pacto ha dicho que no irá aliado al PRD y Miguel ha proclamado a Gilberto Cerulle como candidato. Le sumo a esta posición la de San Cristóbal. Plazas fundamentales en la demografía de la población electoralmente activa. Hay que tomar en cuenta que no estamos hablando solo de más de 7.000 empleos solamente en la alcaldía de Santiago y todos los cerca de 3.000 empleos en Santo Domingo Norte, más lo de San Cristóbal, no. El voto presidencial que está en juego. Entonces en San Cristóbal tenemos a Raúl Mondesí, un PRDista que se va al PLD, que luego entonces ¿De qué partido es él? Dice, bueno, PRDista, Raúl ¿De Mondesí. cuál partido que por fin? Pero a Pero, eso voy. ¿de cuál será? Entonces, Carlos Gabriel, Mondesí retorna al PRD, está muy deteriorado, pero es una plaza, si hay una plaza que tiene la marca PRD en los 155 municipios y las 32 provincias, esa es San Cristóbal, porque el Partido Revolucionario Dominicano tuvo allí la cuna de José Francisco Peña Gómez en Cambita y todo el mundo sabe que ha sido una plaza de naturaleza PRDista. Y para completar la triada, nos vamos a Santo Domingo Norte. Francisco Fernández se enfrenta a la maquinaria PLDista, le gana la alcaldía y ahora no hay forma de que
pueda ir en alianza. Entonces, ¿de qué manera puede afectar incluso al PRD en términos de la cantidad de votos que pueda aportarle a la candidatura del presidente Danilo Medina? Porque hay una división. Los PRDistas tendrán que enfrentar a la alianza para preservar esas alcaldías. Para que Cerulle gane, Mondesí o su sucesor gane y Francisco Fernández gane, tienen que enfrentar a sus opositores PLDistas y de todo el bloque, pero luego tienen que sumar votos para la boleta única del presidente Danilo Medina a la presidencia. ¿Cómo va a ser posible conciliar estas contradicciones? Bueno, partiendo de una realidad, la realidad es que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y el que irá con su figura en la casilla número 1, por efecto de esta alianza que hemos conformado con el PLD, es el presidente Danilo Medina. El PRD, mira, el PRD vota por su casilla blanca, por su casilla y por su hacho prendido. Ahí no hay discusión de si se va a distraer un voto que le corresponda a Danilo por ser de origen PRDista y que no vaya dirigido a esa casilla. Ese hacho prendido es el símbolo por excelencia que atrae a los electores cuando le dan el creyón y le dan las boletas. No va a un imán, claro, no va a ninguna otra simbología de la que puedan existir ahí. Eso es el hacho que pesa va. demasiado. Claro, después de ahí van a la otra boleta, a la B y a la boleta de nosotros, los diputados, pero la primera boleta que le dan, encabezando las 3 boletas que le entregarán, es la A, y esa A tiene en el número 1 la casilla blanca y del hacho prendido del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí no existe posibilidad de distracción de ninguna naturaleza de un voto PRDista a favor de Danilo Medina. Además, esa casilla es fundamental para el Partido Revolucionario Dominicano presentar los aportes que en materia electoral hará a esta victoria que nosotros esperamos sea contundente y de carácter histórico, por lo que hemos hablado en el segmento anterior, a favor de la democracia dominicana y del propio presidente Danilo Medina. Carlos, otro tema que no podemos pasar por alto en un programa como el nuestro y contigo sentado con nosotros es este tema de la fuga de los pilotos franceses. Se dice incluso que la fuga ha costado alrededor de 100.000 euros. Ha costado, no sabemos a quién se le habrán pagado, cómo se habrá repartido, pero en la República Dominicana los favores, todos sabemos que los favores siempre se pagan. Los favores siempre se pagan. Tu valoración de un hecho que de pronto consterna a la República Dominicana, evidencia y pone de relieve nuestras debilidades institucionales y nos expone ante el mundo. Mira, nosotros somos una isla y como tal es vulnerable a este tipo de cosas porque hay que ver la forma, el periplo que ellos hicieron para salir de la República Dominicana. Sí, no tuvieron que salir a través de un aeropuerto, ni tuvieron que salir a través de una infraestructura de esa naturaleza en ningún punto del país, sino que lo hicieron aparentemente por agua. Sí. Y llevaron hasta una isla cercana que tiene relaciones históricas con Francia y de ahí partieron en un vuelo que parece ser no le exige ninguna documentación. ¿Son franceses? Para poder viajar, porque son de nacionalidad francesa. Ahora, ¿dónde está el problema? Para mí el mayor cuestionamiento es el aparato judicial, porque tú no le puedes variar las medidas de coerción a un imputado de esa naturaleza, extranjeros, comprometido hasta a la saciedad con ese alijo que llegó a la República Dominicana, porque se trató de una aeronave que no tenía pasajeros como si fuera un vuelo comercial, un vuelo comercial, ni nada de eso. Se trataba increíble. De una los carga, pilotos de una y la carga, droga, claro, los pilotos y la droga. Eso estaba claro, entonces tú no podías ponerle tan fácil la libertad a disposición de estos extranjeros. Yo creo que la justicia es la que está siendo cuestionada en gran medida de esta naturaleza. Yo tengo en la memoria registrado cuando vinieron aquellos etarras a la República Dominicana. Sí, los etarras que vivían aquí. Había un servicio de seguridad 24 horas al día alrededor de ellos. Este es un tema muy delicado. Yo creo que nosotros como democracia tenemos que tener respuestas adecuadas para los desafíos del futuro. Nosotros no podemos ver esto como que es al gobierno, es al aparato judicial en sentido general. Sí, de manera aislada. No. Es al Estado en su conjunto. Es al Estado. Es al Estado. El Estado tiene que colocarse en el siglo XXI. La sociedad dominicana tiene que verse en el espejo de otras naciones que han podido superar todas esas debilidades y todas esas taras. Porque para funcionar como Estado, nosotros tenemos que vernos en una democracia que se sustenta en 3 segmentos fundamentales. Y cada uno de ellos tiene que jugar su papel.
Tienen que jugar. Carlos Gabriel, en ese mismo sentido, bueno, ya llegando al final de esta magistral entrevista, hablar de institucionalidad, hablar de esta debilidad del Estado de cara al escándalo de la fuga de los pilotos franceses, es también hablar de la Policía Nacional. La Policía Nacional que ha sido analizada, cuestionada, que ha sido un tema de debate continuo a lo largo de estas últimas 4 o 5 décadas de transición democrática, llega de una manera única esta vez al ojo del huracán en la opinión pública con este raso Dauri que ha hecho toda esta revolución en el mundo de esta primavera de las redes sociales que toca ahora a la Policía Nacional. El sueldo cebolla, la reforma Francisco. con este tema del sueldo cebolla, este coronel que habla de un general que le quiere cancelar, que luego se destapa con tantas cosas. La visión de el rol legislativo de cara a esta reforma. Mira, evidentemente podremos nosotros pensar en poder superar en el corto plazo toda esta debilidad institucional que tenemos en la Policía Nacional. Mira, yo quiero aprovechar tu reflexión para decirte lo siguiente. El cortoplacismo es una de las grandes debilidades de las democracias como la que presenta la República Dominicana. Este no es un tema ni de oposición ni de gobierno, esto es un tema del Estado dominicano. Por eso, esa es la gran diferencia de los estadistas que se diferencian, y lo decía un gran maestro, decía, un político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Eso decía Winston Churchill. Sí, claro. Entonces, cuando tú ves a los políticos queriendo aprovecharse de esas debilidades para crecerse en el escenario electoral, tú te das cuenta que no son estadistas. Esto es un tema de Estado que tú tienes que elaborar tus aportes y ponerlo al servicio de la sociedad dominicana. Esa policía no puede politizarse el tema como si fuera un tema de campaña. Es cierto. Ese es un tema que es muy delicado porque estamos hablando de la seguridad ciudadana, que es uno de los grandes elementos de una sociedad, Claro, para poder marcar diferencias con su pasado, si existieron debilidades, o con su presente, si está muy marcado por la persecución de una delincuencia que ha sacado a los ciudadanos de las calles y de sus casas. Totalmente. Entonces, esa policía del año 1936, la policía de Trujillo, es una policía, una policía militarista. Claro, que requiere del Estado, de la oposición, del Congreso, del Poder Ejecutivo, de toda la sociedad dominicana, y abocarnos a una gran cruzada para darle a la sociedad dominicana una policía competente, una policía de este siglo, una policía que pueda someter al control a los delincuentes y sus desmanes. Entonces, de eso que se trata. El político dominicano, ese cortoplacismo tiene que abandonarlo y pensar más allá de sus propios intereses. Qué grato. Claro. Qué grato es escuchar a Carlos Gabriel García. Agradecerle su arrojando presencia hoy. luz. Bueno, Adrián, dando cátedra de cómo se hace política con principio en este siglo XXI. Carlos Gabriel, una vez más, gracias Agradecerle. por asistir a Tendencias de Estado. Agradecerle de verdad la presencia y esta interesante entrevista, temas, posiciones muy claras, muy firmes, sobre problemáticas puntuales de la sociedad dominicana. Esperemos y logramos éxito en su campaña, en la campaña venidera, porque sabemos que, bueno, que tendrá que trabajar mucho. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencias de Estado. Recuerden nuestras redes sociales, somos @TV Tendencias en YouTube, Grupo Tendencias RD. Bueno, que Dios les bendiga, será hasta una próxima entrega. Misión cumplida.